Hola, mi nombre es Abril, soy psicóloga especialista en niños y adolescentes. Hoy vamos a estar hablando de un caso de un niño con diagnóstico de TDAH que finalmente no era TDAH, sino altas capacidades. Hoy que estamos hablando sobre esta parte de TDAH y altas capacidades. Al final te voy a dejar la referencia que me puso su mami una vez que terminamos todo este proceso, una vez que el niño ya ahorita ya pasaron 4 años y el niño ya está en esta escuela de altas capacidades, pero te voy a dejar al final este detallito que me hizo ella al ponerme una referencia sobre mi trabajo con este pequeño. Hablemos entonces de este niño, que no voy a decir su nombre por ética profesional. Sin embargo, al final, como te lo mencioné, te voy a dejar la referencia que me dejó su mami como agradecimiento a mi trabajo después de haber terminado con este pequeñito. Este pequeñito, bueno, recuerda que es importante, ya te dejé un caso número 1, así se llama el video, caso número 1, donde hablábamos de que no todo es TDAH, es importante hacer evaluación neuropsicológica e inclusive neurológica para saber qué está pasando con este pequeño. En el primer video te puse el caso de este niño que no era TDAH, sino que por una caída empezaron convulsiones internas y entonces todos pensaban que era TDAH hasta que le hacen su diagnóstico y resulta que eran convulsiones internas a partir de esta caída. En este caso te voy a hablar de un niño con altas capacidades que me lo traen a mí cuando él estaba en cuarto de primaria. Si te fijas en la descripción de mami, ahorita ya está en secundaria, pero cuando me lo traen cuando estaba en cuarto de primaria. A él me lo traen con diagnóstico de Asperger, que Asperger ya no existe en el DSM-5 porque ya se quitó y se englobó en autismo. Si estuviéramos hablando de un niño con Asperger actualmente, estaremos hablando de un niño con autismo leve. Pero ese diagnóstico ya no existe en el DSM-5, que es el Asperger. Entonces, es importante que sepamos que tenemos que saber exactamente con quién estamos trabajando, con quién vamos a trabajar, qué vamos a hacer con este pequeñito. Tenemos que ver todo el contexto familiar, social, educativo, para saber cómo lo vamos a apoyar a este pequeño, qué está pasando con este niño o esta niña. Entonces, al principio se dijo que este niño tenía Asperger, como lo menciono, pero al momento que me lo traen ya venía con este diagnóstico con 2 psicólogas anteriores que no le habían aplicado ninguna prueba neuropsicológica. Al momento de que yo se la aplico, nos damos cuenta de que este pequeñito tiene un coeficiente intelectual mayor a 130. ¿Qué quiere decir esto? Que era un niño con altas capacidades, anteriormente llamado superdotados. Entonces, este niño lo que hacía es que estaba tirado en el suelo, no acataba indicaciones porque todo el tiempo se la pasaba en el suelo. Sin embargo, todo lo que decía la maestra, este niño te lo podía decir sin ningún problema. Los exámenes los pasaba sin ninguna dificultad. Una vez que yo lo evaluó y vimos que tenía un coeficiente alto, entonces se habla con la mamá y a su vez sacamos cita para la escuela y en la escuela recuerdo que había USAER. USAER es un grupo de psicopedagogos que ayudan en ciertas escuelas cuando hay mucha dificultad conductual en las escuelas. Por lo tanto, hablamos con USAER para hacerles saber que este pequeñito no era ningún, o por lo menos en ese momento dudábamos del diagnóstico inicial que era Asperger y entonces era un niño con altas capacidades. Sin embargo, esta escuela no estaba preparada para este tipo de niños porque normalmente las escuelas no están preparadas para los niños con altas capacidades. Sin embargo, la escuela nos dio muy buen resultado al ir a hablar con ellos porque obviamente apoyaron a este pequeño a partir de este diagnóstico. A partir de ahí hacia adelante fue otra cosa para este niño. Entonces, es importante hacer la evaluación neuropsicológica. Tanto en este caso que te estoy explicando hoy, que fue altas capacidades, como en el caso anterior, que fue esta parte de que le daban convulsiones internas. Si te fijas, ambos tenían un diagnóstico equivocado y que tuvimos que ver qué estaba pasando con cada uno de ellos. En el primero, sí, la neuróloga pediatra fue quien descubrió esta parte interna y en este segundo, bueno, pues su coeficiente es que yo evalué esta parte y fue cuando sacamos que su coeficiente era muy alto. A partir de ahí y a la fecha, Santi
se quitó, obviamente fue paso a paso, se quitó todo este diagnóstico de Asperger, de TDAH y nos enfocamos en este niño de altas capacidades. A la actualidad es un niño que compite en matemáticas a nivel nacional e internacional. Entonces, si te fijas, una vez que sepamos qué está pasando con este tipo de niños, podemos desarrollar todo su potencial y podemos quitar todo diagnóstico porque vamos a partir de los resultados que este niño empieza a dar. Entonces, él, obviamente, al saber que tenía altas capacidades, la escuela ayudó en el proceso con él y también, pues en la terapia conductual se trabajó la parte conducta dentro de la escuela. Pero con la ayuda de la escuela, con la ayuda familiar y con la terapia, entonces él pudo salir adelante muchísimo y en la actualidad, pues ya está en la secundaria de altas capacidades y pues fue otro niño totalmente diferente. Si te fijas la importancia de saber qué está sucediendo con tu hijo, si tú tienes sospecha de que tu hijo tiene déficit de atención e hiperactividad, o ya te le dieron este diagnóstico, pero no sabes qué capacidad intelectual tiene, hay que hacerle una evaluación. Es importantísimo. Acudas con un psicólogo que esté capacitado para realizar este tipo de pruebas y que te diga qué coeficiente tiene, porque tenemos que dar tanto al de altas capacidades como el que también tiene capacidad baja, porque obviamente los de capacidad baja más déficit de atención, entonces estamos hablando de un niño que obviamente pues no va a estar del todo bien en la escuela. Por lo tanto, tenemos que saber para poderlo ayudar. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué terrenito estamos pisando, cómo vamos a ayudar a este pequeño, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. En las debilidades tenemos que ayudar, en las fortalezas tenemos que potenciar. Entonces, si te fijas, es importantísimo saber qué capacidad intelectual tiene y dónde estamos pisando, qué vamos a hacer con este pequeñito. No nomás es aventarlo y decir, ocupa terapia, sí, pero ¿de qué manera? ¿De qué forma? ¿Cuáles son sus capacidades? Y entonces de ahí poder partir para poderlo ayudar y desarrollar todo su potencial como se hizo con este pequeño.